Buenos días. En primer lugar, agradecer a la organización que haya aceptado esta comunicación, que además en este contexto en el que está, pues puede parecer menor. También gracias a quienes me han antecedido en el uso de la palabra esta mañana. Han sido muy interesantes sus aportaciones y a mí me ha gustado especialmente la del señor Boada, seguramente porque hacía muchos años que no le veía y le recuerdo perfectamente de mis tiempos de estudiante en León. Bien, ¿de qué va la comunicación? Pues de los veterinarios, de los primeros veterinarios contratados como inspectores de carne que sustituían a los últimos albéitares que eran inspectores de carnes en estos tres valles, que son Trucíos, Villaverde de Trucíos y Arcentales, hoy en día se llama Villaverde, que están situados en el extremo occidental de la provincia de Vizcaya, que pertenecen a dos provincias distintas, Cantabria actualmente y Vizcaya, en una comarca situada entre Cantabria y Burgos y que constituyen prácticamente con esos valles próximos de esas dos comunidades, pues también una unidad diferente desde el punto de vista cultural y agrario. Y algunas de las características de esa comunidad, de esa comarca amplia, pues son las razas autóctonas, algunas de las cuales son bastante conocidas, como la raza, la oveja carranzana, el perro, digamos, de las encartaciones, que es un perro de presa, y también la raza monchina, ¿no? Esa vaca que aparece ahí, ese toro, no es un toro pirenaico, es una raza mucho más primitiva, la raza monchina, casi en periodo de extinción prácticamente. El objetivo del trabajo pues, ha sido exponer la presencia de la veterinaria oficial en los tres valles, apuntar las dificultades de su implantación en relación con los últimos albéitares y también resaltar cómo en un contexto como ese, actualmente de dos comunidades diferentes, pero entonces de dos provincias diferentes, los ayuntamientos llegaron a una entente para hacer la contratación mancomunada ya a principios del siglo XX, que es un fenómeno que no se daba en exceso en otras circunstancias similares. ¿Qué ocurre en el año 1848? Contratan, el Valle de Trucíos en este caso, contrata a un albéitar natural del Valle de Mena, en la provincia de Burgos. Se llama Isidoro Escalante y a lo largo de su presencia en el valle le van reconociendo determinadas funciones, se las van ampliando hasta que en 1867 se le firma un contrato como inspector de carnes, específicamente como inspector de carnes, que le duraría muy poco porque en ese mismo año ya se contrata a un veterinario de la Escuela de Madrid, Felipe Fernández del Río, se le contrata como veterinario. Y, aunque luego vuelva hacia atrás, en 1867 Isidoro Escalante se ve limitado, después de estar prácticamente 20 años de ejercicio en la zona, se ve limitado a atender solamente a los solípedos. ¿Por qué? Pues porque en esos años ocurren muchas cosas en la veterinaria española. Posiblemente en Trucíos no se enteraron, pero en esos años se crean, primero en 1848 se finaliza prácticamente la albaitería desde el punto de vista jurídico, aunque se diera un plan, una prórroga de 2 años todavía para poder estudiar y poder emitir títulos. Segundo, porque se crean las escuelas subalternas de veterinaria, que aproximaban mucho más a esta zona los veterinarios. Desaparece definitivamente el Tribunal del Protoalbiterato y en 1856, es curioso, se emite una Real Orden del 31 de mayo de 1856, que en realidad es una Real Orden
que lo que viene a decir es que los veterinarios de segunda clase tienen los mismos derechos que los albéitares y que pueden ejercer toda la profesión salvo que haya un veterinario de primera, pero les equipara. Por lo tanto, aunque luego se utilizara para, enfrentarse con los últimos albéitares, en realidad es una ley de defensa de los veterinarios frente a los albéitares, o una Real Orden. Esa Real Orden se completa con otra de 3 de julio de 1858 y ya también con una de 29 de febrero de 1859 para la inspección de carnes en las provincias. Consecuencia de todo esto es la llegada de los veterinarios titulados en muchas zonas y en muchos pueblos de Vizcaya, por lo menos en alguna, incluso en algunas de las anteiglesias de Bilbao, a la inspección de carnes. Me he quedado con esta afirmación, que es de una revista, en la que se insiste en que en la Real Orden de 31 de mayo de 1856 pone aquí, única que se refiere a la autorización de los albéitares para curar animales domésticos, dice literalmente que donde no haya veterinario de primera clase, pero de primera clase, pueden dichos albéitares ejercer la ciencia en toda su extensión, pues en el caso contrario deberán limitarse únicamente a los ovípedos. No solamente decía eso, también decía que los veterinarios de segunda solo podían hacer lo mismo que los albéitares, a no ser que no hubiera veterinarios de primera clase. Bien, eso es lo que más interés tenía para mí, más allá de la relación de los veterinarios que van ocupando la inspección, el puesto de inspección de carnes y que hacen otros contratos suplementarios con el Ayuntamiento de Trucíos. A partir de 1911 ya se crea una mancomunidad y entonces ya la contratación es por parte de la mancomunidad de veterinarios que algunos están próximos. Por ejemplo, el primer veterinario de la mancomunidad, al que ya le pagan 1.500 pesetas anuales, abandona uno de los pueblos más importantes de las encartaciones, que es Zaya, y lo abandona seguramente por razones económicas, porque está en esta mancomunidad hasta 1927, en que vuelve a Zaya, probablemente porque Zaya pues haya recuperado su presupuesto y haya conseguido convencerle para que vuelva. ¿Qué ocurre al final de este periodo? En 1941, y esto también me llamó la atención, y se mantiene, esa situación se mantiene no en tanto a los servicios veterinarios, pero sí a los servicios públicos, incluso a los servicios de atención primaria, a las personas. Se ratifica por parte de la mancomunidad el acuerdo y en este caso ya participan los colegios de veterinarios de Santander entonces y Vizcaya y llegan a una especie de intercambio de zonas de influencia de tal manera que, por ejemplo, la Nestosa, que es un municipio de esa zona, pasara a incorporarse al mapa veterinario de Santander y, en cambio, Villaverde de Trucíos siguiera vinculado a la mancomunidad de estos valles en el mapa sanitario y veterinario de Vizcaya. Este es el contenido de mi intervención y, como habían predicho que iba a ser breve, pues la he abreviado. Muchísimas gracias.